Hola, buen día. Soy Claire Vergne, parte del grupo que se llama Mythe, Architecture et Territoire. Hago este video para contestar a las distintas preguntas que nos mandaron a Europa en España. Eh, bueno, Primero estoy convencida de que la práctica arquitectónica alimenta la investigación y viceversa. Obviamente es difícil realizar prácticas e investigaciones al mismo tiempo, pero de hecho Europan es una oportunidad única para profundizar un tema genérico común a todos, que sería, por ejemplo, la ciudad adaptable, la ciudad productiva, para luego intervenir en algún lugar y responder específicamente a medida. Creo que Arropan también funciona como un laboratorio, ¿no? Abierto, en el que es posible experimentar y intercambiar a todas las escalas. Hay, por ejemplo, la escala europea, que esto le permite trabajar en nuevos territorios, aunque no sos de este país o de este territorio, y aprender los mecanismos y quizás tener una nueva imagen. Esto nos permite intercambiar con otros equipos, clientes a través de distintos workshops, reuniones y para compartir también nuestras experiencias y punto de vista, como en Bruselas en 2018 sobre involucrando los habitantes, a donde encontramos gente de otros sitios, de Goussainville y de Wayne, que son en Francia y en Austria. También a la escala nacional, a nivel nacional, hay una nueva constelación de proyectos y de personas que se fabrican al mismo tiempo para avanzar y hacer las cosas de manera diferentes, pero que es en el mismo contexto político. Y a la escala de la ciudad o del sitio, sobre un mismo tema, un mismo lugar, es la oportunidad de trabajar con otros equipos premiados, como por ejemplo en La Bassana, donde nuestros dos proyectos se pueden complementar, enriquecer y crecer. Creo que uno de los grandes problemas en el futuro inmediato eh, es preparar a las personas para lo que llamamos una vuelta al suelo o a todo, una vuelta a cuidar los ecosistemas, que pasa por una valoración de una economía local y concreta para enfrentar todas las crisis que se vienen. Más que nunca hay que tomar en serio el tema de los bienes comunes, la necesidad de economizar nuestros recursos, trabajando en colaboración, como podría decirlo la economista Eleonora Ostrom, en los bienes comunes, gobernando los bienes comunes. La cuestión no surge tanto en la definición de una escala intermedia, sino más en la convivencia entre diferentes escalas para encontrar lo que llaman la arquitectura del medio ambiente. Un enfoque que supone renunciar a la noción de perímetro para un proyecto. La arquitectura también es la base, el marco, los enlaces, el paisaje, los sistemas de recursos, etc. Y no es solamente el edificio. Europan ha sido para nosotros, Mythe, Architecture et Territoire, la oportunidad de materializar el deseo de hacer el proyecto juntos y de manera distinta, trabajando con la gente que vive en el pueblo. Y es cierto que este concurso nos permitió unirnos también y conectarnos con una red de personas con las que queremos trabajar para este futuro común.
el proyecto de la Bassana que estamos persiguiendo con Virginia de Jorge Huertas y Nicolás Guiterres es para nosotros una oportunidad única y increíble que no llega dos veces y llega por el contexto de Arropan. El relanzamiento, este proyecto que habla de relanzamiento de una economía local, circular, sostenible, con la creación de esta cooperativa Habitantes en Cortocircuito, en paralelo también a la restauración de todo el paisaje agrícola. Es un trabajo experimental para nosotros arquitectos, complejo y a largo plazo, que requiere mucha energía de todos lados, de lugareños, políticos y arquitectos, pero vale la pena. Que funcione o no es una experiencia que nos construye como arquitectos y nos inspira en otros proyectos. Y bueno, claramente que Arropan permite de activar nuevas ideas alternativas en la ciudad, pero más que eso, Arropan es también lo que permite de lo hacer posible. Es una organización que reúne una pluralidad de personas que quieren hacer las cosas de manera distinta, y no solo estoy hablando de los arquitectos, sino también de los científicos, filósofos, clientes. Más que nunca después de esta crisis de salud y de economía que estamos viviendo, creo que necesitamos cuestionar todo nuestro sistema neoliberal para construir un futuro más común de solidaridad que valore los recursos y conocimientos locales, sin olvidar mantener una grande apertura de espíritu. Eso es. Gracias para las preguntas, que se cuiden y bueno, un abrazo.